y paz al debate. Y en principio agradecerle a la Universidad de la Comunicación por el espacio y todo lo que han hecho por nosotros para dar esta conferencia de prensa. Y bueno, somos organizaciones de la sociedad civil, colectivos y también el Comité de Participación Ciudadana, académicos, ciudadanos y ciudadanas preocupados por el clima de impunidad y corrupción del país. Antes de empezar, quisiera comentar que este no es un evento para apoyar a ningún candidato o candidata o partido político o para presentar posturas acerca de la plataforma de campaña o propuestas de las y los candidatos. Queremos que durante el proceso electoral se discutan los problemas relacionados con impunidad y corrupción que más aquejan a la sociedad. Hoy en la tarde entregaremos este mismo documento a la autoridad electoral con el propósito de que se discutan estos temas de suma relevancia durante el debate. En este sentido, es un claro llamado para el Instituto Nacional Electoral para que retome como órgano garante esta agenda ciudadana. Primero dará inicio de nuestra postura, la lectura de nuestra postura, Denise Dresser, quien es parte del colectivo Seguridad Sin Guerra y del colectivo Fiscalía que Sirva y representa las voces de muchos ciudadanos y ciudadanas que firman esta carta. Buenos días, gracias por acompañarnos. México vive el proceso electoral más grande de su historia, en medio del dolor que han generado 11 años de guerra y la reafirmación de una premisa generada por la crisis institucional y de violencia que padecemos. La impunidad y la corrupción matan. Se dice que el debate presidencial del próximo domingo marcará un hito en la historia de estos ejercicios democráticos en nuestro país. Pero lo que debe marcar un antes y un después no es solo el formato del debate, sino la responsabilidad de generar un verdadero intercambio de ideas y propuestas que ponga a las víctimas en el centro y logre que quienes aspiran a la presidencia se posicionen frente a los temas que más preocupan y lastiman a la sociedad. Hoy estamos aquí, frente a ustedes, nosotros y nosotras, pero el mensaje que queremos dar no es solo nuestro. Es el resultado de procesos de organización históricos que buscan acabar con la crisis de violencia, corrupción e impunidad que nuestro país enfrenta. Los colectivos Fiscalía que Sirva, Seguridad Sin Guerra y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción agrupan a cientos de personas e instituciones a las que se han sumado más de 40,000 personas a través de la plataforma change.org, demandando que en el próximo debate del domingo, el primer debate presidencial, se ponga la justicia y la paz a debate. Fiscalía que Sirva es un colectivo integrado por organizaciones y personas que desde 2016 hemos trabajado para generar una propuesta que dé vida a una Fiscalía General autónoma, capaz e independiente del poder político a partir de una reforma al artículo 102 constitucional. Sobre este particular, queremos advertir que en los últimos días ha trascendido información sobre un posible albazo en el Senado de la República para aprobar la ley orgánica de la Fiscalía General y nombrar a un nuevo fiscal carnal. Reafirmamos que reforma al artículo 102 constitucional va primero. Ley orgánica de la Fiscalía General va después y el nombramiento del fiscal general va al último, para así construir la institución que México necesita. Condenamos enérgicamente cualquier intento de albazo legislativo en el ocaso de la actual legislatura. Seguridad Sin Guerra es un colectivo conformado también por organizaciones y personas que se agruparon para rechazar el proyecto de Ley de Seguridad Interior desde finales del 2016. El colectivo pidió al Congreso de la Unión y al Presidente de la República que se estableciera un diálogo nacional para construir soluciones reales
a la crisis de violencia e inseguridad generada por la corrupción, las injusticias y las violencias. Desoyendo al colectivo y a voces nacionales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos e internacionales como la ONU, el Congreso aprobó una ley que perpetúa el modelo fallido de seguridad y cuya constitucionalidad en este momento es combatida en la Suprema Corte. Ahora, Mariclera Costa, presidenta del Comité de Participación Ciudadana, leerá la segunda parte. Muchas gracias. Buenos días a todos ustedes. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción es el resultado de un proceso legislativo que logró la reforma histórica que construyó el sistema, con una amplia y efectiva participación de la sociedad civil organizada. El comité es los ojos y la voz ciudadana ante el conjunto de instituciones del Estado encargadas de combatir la corrupción. La suma de estos procesos y esfuerzos, que no respaldan ni apoyan a ningún partido político o candidato en particular, nos convoca a elevar la voz y pedir en el momento histórico sea comprendido por la candidata y los candidatos a la presidencia. A ellos les pedimos sensibilidad y estatura política para responder integralmente a 5 cuestionamientos, para conocer sus posturas frente a las propuestas de la sociedad civil para combatir violencia, corrupción y la impunidad. Y las preguntas son las siguientes. Número 1. ¿Está a favor de una reforma al artículo 102 constitucional para crear una fiscalía que sirva, autónoma, eficaz e independiente del poder político con base en la propuesta ciudadana? 2. ¿Estaría dispuesto a solicitar la cooperación de la Organización de las Naciones Unidas para combatir la impunidad y la corrupción como ha ocurrido en otros países? 3. ¿Cuál es su propuesta en materia de desarrollo policial federal y a nivel nacional? ¿Qué haría para garantizar que la seguridad pública sea una tarea bajo la responsabilidad de los civiles? ¿Usted impulsaría y o respaldaría la abrogación de la Ley de Seguridad Interior? ¿Cuál será su política frente al crimen organizado? 4. ¿Qué hará para garantizar a las víctimas del delito y el abuso del poder el derecho a la verdad y medidas de reparación? 5. ¿Cómo terminaría con la corrupción en las contrataciones con las empresas del Estado? Asimismo, pedimos respetuosamente a Azucena Uresti, Denise Merker y Sergio Sarmiento, quienes moderarán el debate, que retomen estos cuestionamientos en sus oportunidades para interactuar con la candidata y los candidatos. Insistimos que no se trata de nuestras inquietudes, sino las de una diversidad de actores y personas, entre las que se encuentran colectivos de víctimas de la violencia, académicos, organizaciones de derechos humanos y combate a la corrupción y del sector empresarial. Que la noche del 22 de abril sea un verdadero parteaguas, no solo en la contienda electoral, sino en la forma en la que un país en crisis responde a sus víctimas y a una sociedad gravemente lastimada, cansada e indignada por la violencia, la corrupción y la impunidad. Muchas gracias. A una ronda de preguntas y respuestas de los medios. ¿Existe alguna pregunta? ¿Pueden decir su nombre y medio, por favor? Sí, buenos días. Fernando Camacho de La Jornada. Por un lado, quisiera preguntarles qué seguiría en caso de que los candidatos evadan el tema, que no quieran referirse a él, al menos durante el debate. ¿Y qué les dice a ustedes el hecho de que hasta el momento no haya habido muchos pronunciamientos públicos, al menos por parte de los candidatos, a propósito de la situación de derechos humanos en el país, que bueno, es un tema muy importante, ¿no? Esas dos preguntas, por favor. ¿Podemos retomar la siguiente?
Buenos días, Ernesto Santillán, de Reporte Índigo. Se habla de muchas propuestas, de pocos comos, pero hay algo que no se marca en la agenda, ¿no? No importa el candidato que gane el próximo 1 de julio y sea presidente, pues va a tener que gobernar para todos. Sin embargo, ahorita estamos viendo una cantidad de ataques entre uno y otro que lo único que generan es división. ¿Cuál sería el camino a seguir para unir a México y en realidad poder generar un cambio? Gracias. Gracias, Rafael Montes de Milenio. ¿Qué garantía hay de que estas preguntas de verdad sean incluidas en el cuestionario del debate, siendo que el formato pues ya se definió? ¿Hay oportunidad todavía de incorporarlas? ¿Hay compromiso del INE de incorporar estas preguntas en el debate? Gracias. Bueno, pues muchas gracias por sus preguntas. Definitivamente el costo de que no se, más allá de que se contesten los cuestionamientos, de que la agenda que necesita este país construir en torno a sus víctimas, de ponerlas en el centro, de acabar con los problemas reales de corrupción y de violencia, pues no nos corresponde a nosotros cobrarlo, ¿no? Es un ejercicio democrático el que veremos el domingo, que como hemos dicho en el discurso, si tanto se dice que va a marcar un hito en la historia de estos ejercicios democráticos, tendría que ser la sociedad misma quien tome nota de cómo dan un tratamiento a estos temas y si responden integralmente. Definitivamente no hemos visto en el desarrollo del proceso electoral que la agenda de derechos humanos, que la agenda de víctimas, que la agenda de corrupción tenga una respuesta integral por parte de quienes hoy están en una contienda electoral, pero también hay que decirlo, por la misma sociedad, por los mismos medios de comunicación. Es increíble que en la semana del debate que va a abarcar temas de justicia y seguridad, otros sean los temas que se están tratando. Nosotros queremos reorientar justamente la problemática de lo que se va a hablar en el debate a estos temas. ¿Qué pasa cuál es la oportunidad que tienen los moderadores de incorporarlo? Pues es una lectura integral a lo que nosotros estamos planteando. No pedimos que el formato se cambie en este momento. Creemos que las rondas de preguntas, que la interacción que va a haber, pueden fácilmente integrar algunas de estos cuestionamientos e irlos sacando en la forma en la que se están planteando, en la forma en la que se planeó el debate. Pero también los candidatos y la candidata tienen la responsabilidad o la oportunidad de saber que estas son las inquietudes que no surgieron de una semana para acá, que más de 65,000 personas en la plataforma de change.org han impulsado, y entonces ver o valorar o tener la responsabilidad, como hemos dicho, y la altura política para poder dar respuesta a estos cuestionamientos. Entonces, esa es la intención de lo que nosotros venimos hoy a plantear. Es un llamado no solo a las campañas, no solo al INE, no solo a los moderadores del debate, sino a la sociedad misma, para que concentre su atención en una verdadera agenda que pone a las víctimas en el centro para la solución o para buscar soluciones a la crisis de derechos humanos e impunidad que padecemos todos los días. Abrimos otra ronda de preguntas y respuestas, si hubiera alguna otra. Hola, Aldo Mejía del HuffPost México. Mi pregunta es si tienen planeado llevar estos temas un poco más allá a una posible agenda o un posible pacto para que los candidatos lo firmen, como lo hicieron esta semana con el pacto por la primera infancia, o como otras organizaciones como en la Cumbre Ciudadana pidieron que firmaran y se comprometieran los candidatos. ¿Hay planes de ustedes como organizaciones de llevar esto un poco más allá y no dejarlo solamente como preguntas para un debate? ¿Alguna otra pregunta para unirla a esta ronda de preguntas y respuestas? Ok. ¿Solo esta? Sí. No tenemos ningún plan para después del debate. O sea, tampoco son agendas que estemos construyendo ni un programa específico para integrarse en las agendas de las plataformas políticas. Son agendas que se han construido por años. O sea, la lectura del comunicado creo que lo dice claro. O sea, hemos propuesto esta diversidad de organizaciones y personas, diversas soluciones o diversos
temas que tendrían que estar en el debate público nacional desde hace mucho tiempo, Aldo, y no se han conocido. Entonces creo que en medida de lo que vaya pasando y de las respuestas, insisto, va a ser la sociedad y tiene que ser la sociedad quien exija que estos temas sean llevados al debate público, que sean un eje en las campañas, y esperemos que no todo, desde luego, se agote, o que la discusión de estos temas se agote en un debate, en el primer debate presidencial, sino que marquen realmente la pauta para una transformación de el discurso político que, insisto, ponga a las víctimas en el centro. Bueno, si esto es todo, entonces, ¿acá hay otra? Ya sería la última pregunta. Buenos días, Sandra Meras de Excelsior. Quisiera preguntarles si ustedes como colectivo no plantearían hacer un debate con los candidatos, más allá de las preguntas que ustedes les van a mandar, sino hacer que la sociedad civil, que las organizaciones, pues convoquen a los candidatos y puedan platicar pues ustedes con ellos y puedan debatir sobre los temas que más les interesan. Gracias. Sí, con toda honestidad no hemos planteado esa ruta, o sea, no nos hemos ni preguntado al interior de los colectivos. Creemos que el momento, las condiciones propicias son el debate del domingo con el que organiza el Instituto Nacional Electoral. No ha sido un tema que se ha discutido por parte de nosotras y nosotros, y esa es la respuesta más honesta que te puedo dar. Bueno, pues nada más recordarles que hoy a las 6:30 entregaremos esta carta al Instituto Nacional Electoral, quien consideramos que es la autoridad y el órgano garante que tendría que retomar estas preguntas y hacerlo pertinente en el debate. Muchas gracias por su presencia.